¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. El día de hoy este video no va a tratar sobre un video random, un video de comedia o un video que yo suelo hacer sobre mis fanarts o algún tipo de juego. En este video voy a relatar sucesos y cosas que pasaron en este tiempo del año 2021 a la época actual que estoy contando. Cabe recalcar que también tengo que perdonarme con muchas personas a las cuales pagaron mis errores sin ninguna justificación. Amigos que me apoyaron en el inicio y amigos que estuvieron ahí cuando más lo necesitaba. Amigos como Rastek, amigos como Sherlock, Phoenix, Thomas, entre otros amigos a los cuales conocí a lo largo de ese tiempo. También a los cuales pagaron errores y fueron acosados por gente que me persigue hasta el día de hoy. Cabe recalcar que yo no soy de las personas que suelen hacer daño a los demás sin ninguna razón. Y este video no es para menospreciar la fama de uno. Hago este video para desmentir muchas cosas que se dijeron sobre mi persona, las cuales afectaron totalmente mi fama y reputación en internet. Mentiras que se dijeron públicamente, y no son solo una mentira que se dijo, son varias mentiras que se han dicho y los cuales muchas personas han colaborado para dar prueba de que esas mentiras son verdaderas. Personalmente voy a refutar cada mentira que se dijo con sus respectivas pruebas, porque gracias a Dios tengo esas pruebas, tengo chats y conversaciones y screenshots en las cuales yo puedo justificar mi verdad. Que comience el video, caballeros. Voy a relatar desde el principio dando comienzo de cómo ingresé a este lugar. Si muchos no saben, yo soy Max, también conocido como Luzbel o Fallen Angel. Yo ingreso al fandom de The Last House, que es una serie de Nickelodeon, a la cual tratan sobre una familia con 11 hermanos. En esas épocas del año 2019, yo suelo ingresar. En esa época del año 2019, yo suelo ingresar a grupos de Facebook para poder buscar algún tipo de información sobre esta serie, a los cuales me mandan a enlaces de Wattpad y Fanfiction. En Fanfiction, una persona me invita a un servidor en Discord, a lo cual yo accedo, y ahí es cuando yo conozco a la primera persona que vamos a hablar en este video. Esta persona tiene nombre y se llama Rising Sun. Actualmente tiene otro nombre, pero es la misma persona. Cuando ingreso a este lugar, esta persona amablemente me invita a otro lugar al cual puedo comunicarme con gente que habla español. A lo cual yo muy a gusto voy y accedo a invitarme a ese lugar. Al primer lugar al cual yo puedo renombrar se llama Barrio Cartoon, que es al primer server que puedo tomar cariño se llama Barrio Cartoon, al cual es administrado por dos administradores a los cuales son mods y pueden regir entre lo que decide que es bueno y que es malo. Yo al ingresar a este lugar comienzo a ser amigos, como cualquier otra persona a esa edad. Yo había tenido mis 19 años y podía dialogar con los demás libremente. Yo en ese entonces tenía 18 años y podía dialogar con los demás sin tener ningún énfasis, porque al final es internet y podía ser amigos. Era la primera vez que hacía amigos virtuales, porque los demás todos son de forma física. Cuando llega esta época de la pandemia, suelo tener más conexión con este tipo de gente porque no había otro medio de comunicación, mis amigos estaban en otros rumbos y podía seguir dialogando libremente. Al pasar los meses, llega un momento crítico en los cuales en ese lugar se me expulsa, por razones que el administrador tuvo, y se justificaron luego y tuve que pedir una indemnización. Pero hay algo en la cual yo pienso que es malo, porque una de las pruebas para sacarme de ese servidor fue decir que yo estaba acosando a una compañera de trabajo. Al escuchar tal acusación, voy con mi compañera que se me había acusado y le pregunto amablemente sobre ese tipo de situaciones, porque que yo sepa nunca he tenido un afán de encontrarme pareja por forma virtual, a lo cual voy y le pregunto de forma amable, al cual si ella había accedido o yo había tratado de incomodarla en aquel entonces. Dicho esto, mi compañera se limita a decir
que nunca pasó lo que muchos aseguran. Y luego de aquel problema al cual me involucraron, yo dejé de ver a ese tipo de personas como mis amigos. Porque esa mentira no solo la dijeron una persona, la dijeron varias personas a las cuales estaban en contra mía y de las cuales nunca supe su nombre porque el admin jamás me dijo quiénes eran. Aunque yo sospechaba, nunca había algo claro en ese entonces. Pero dejé pasar ese problema y me concentré en lo propio mío, aunque ya no dependía mucho de los demás de lo que me dijeran. En aquel entonces también tengo que recalcar que mi compañero hablando, y cual fue mi amigo llamado Rizzi, me dio la oportunidad de dibujar a un personaje que yo desconocía en aquel entonces, porque en este fandom se crean personajes propios y se entrelazan con los personajes que se crearon de la serie, a los cuales me encanta la idea y yo también quise participar. Y luego de que mi compañero me presentó a ese personaje, tuve la idea de poder hacer un chip, que si muchos no conocen, es emparejar un personaje con otro personaje, a los cuales yo de forma personal le digo a mi amigo si me podría ayudar a hablarle con el creador de ese personaje y poder emparejar mi personaje creado con su personaje creado. En aquel entonces mi compañero Rizzi aceptó mi solicitud y fue con el tipo a hablarle sobre mi idea, a los cuales primeramente pregunté si había algún tipo de pareja con ella, para no meterme en ese tipo de polémicas y ese tipo de guerras sin sentido que se hacen por internet por cierta pareja u otra. Luego de aquella respuesta comienzo a realizar mi propio personaje, aunque me costó en su inicio porque era la primera vez que hacía y yo estaba acostumbrado a hacer otro tipo de cosas. Luego de presentarle mi idea, solicito nuevamente su ayuda para que me pueda llevar a conocer al creador, porque era mejor hablarlo de forma directa que un intermediario, a lo cual mi amigo también accede a ayudarme en ese tipo de casos. Y ahí es entonces cuando yo como persona, como Luzbel, como Max, como muchos me conocen, accedo al Sin Server, un lugar creado para poder cambiar ideas y realizar ciertos acontecimientos y dibujos con otros personajes que eran cada uno. Cada uno tenía su autoría. Y así pasó por varios meses, en los cuales convivía con otras personas. Incluso llegué a convivir con personas de habla inglesa, que son los estadounidenses, con personas de otros países en los cuales, si bien su amistad no era muy cercana, me gustaba su contenido de lo que hacía. Hasta que llegó un día en el cual mis diferencias con mi ex compañero hablando, llamado Rizzi, llegaron a un punto de límite, porque él tenía una idea con cierto personaje y yo tenía una idea con otro personaje, en lo cual voy y lo encaro de una forma agresiva, y tanto yo como él nos dijimos palabras feas. Aquí hago énfasis en un punto, porque tanto yo como persona, así como artista, he cometido errores. Y mi error primordial en aquel entonces, con respecto al mundo del arte, es haber calcado y robado dibujos que no eran míos y que eran de otros artistas a los cuales no di créditos ni referencias del autor. Yo por mi parte estoy sumamente apenado y avergonzado de aquel entonces. Y quizá es uno de los delitos a los cuales se me puede adjudicar. Luego de aquella charla contra mi amigo, fue un punto clave en contra de mí para que pueda iniciar mi decadencia. Porque antes de ser expulsado del servidor, era muy amado, era muy querido. Y luego de aquella discusión que se dio un 30 de enero del año 2021, las cosas cambiaron. Ya no me empezaban a ver como el buen amigo que era. Ya no me empezaron a ver mis trabajos como buenos que eran. Porque no solo me dedicaba a dibujar, sino también me dedicaba a darle color a unos dibujos que no tenían. Obviamente, claro, en esos dibujos al colorear sí pedía permiso o a veces lo hacía de forma sorpresiva porque a muchas personas creo que le gusta que apoyen el contenido de uno. Y en ese entonces yo no robaba o yo no me acreditaba cosas que no eran de los artistas que eran mis amigos. Poco a poco mi reputación fue yéndose al caño y llega un punto inflexible en la cual me echan del primer lugar al que yo estuve, del Barrio Cartoon. Cuando me echan de ese lugar, yo tomo mi propio camino y comienzo a crear mi propio servidor, junto con mis amigos que me apoyaron en aquel inicio. Al principio comenzábamos de 7, porque era un lugar para reunirnos, y poco a poco comenzamos a seguir creciendo.
Tantos buenos como malos artistas ingresaron y tantas personas a los cuales nos acompañaron en aquel entonces. Luego de aquella discusión contra mi ex amigo, perdí una de mis mayores influencias en aquel entonces. La persona de la cual estoy hablando se trata de Cory, el creador del personaje que a mí me gustaba dibujar. Y a mí me gustaba pedir dibujos de su personaje, en lo cual me estimaba en aquel entonces, pero luego de aquella pelea que tuve con el amigo que compartíamos en común, porque también era su amigo, su distanciamiento se hizo más frecuente y llegó a un punto en lo cual ya no respondía a mis mensajes. Y es ahí cuando me entero que él se enteró, por alguna u otra razón, de mis calcos y mis robos de arte. Yo me sentí sumamente apenado, me sentí mal, porque era el amigo que yo más estimaba y su opinión era muy importante en aquel entonces. Y así voy con el corazón en las manos pidiéndole perdón, pidiéndole que me diera un momento para poder explicarle la situación de aquel entonces. Sin embargo, noto negatividad y ya no volví a hablarle más porque no tenía sentido hablarle a una persona que ya no quería tu amistad. Y así fue, los últimos 2 mensajes que le envié fue dándole color a sus dibujos y fue dándole un regalo de cumpleaños. Aquí hago un punto y aparte de lo que yo estoy diciendo, porque mi problema era solo con Rizzi, mi amigo de aquel entonces, y yo creo que nadie más tenía que meterse y nadie más tenía que decir cosas que no eran. Pero llega una persona a la cual nunca creí que llegara a pasarme. Como muchos no lo saben, yo fui expulsado del servidor español mucho tiempo antes. Pero en el mes de julio de aquel año me expulsan del Sin Server, que era un lugar sumamente para inglés, y yo me hablaba con muchas personas en aquel entonces. Hablo con uno de los administradores del grupo y me cuentan que la razón de mi expulsión fue el robar y el calcar dibujos, a los cuales yo no podía negarle absolutamente nada, pero esa información no se la dio o no lo supieron. Esa información fue dada por una persona al cual llamamos Midgar. Este tipo, al cual yo conocía de aquel entonces, me habló primeramente para poder colorear algunos trabajos que le pidió otro artista y yo muy amablemente le ofrecí mi ayuda. Incluso llegó a darme un dibujo gratis, a lo cual estaba sumamente agradecido. Pero cuando fui a encararlo de por qué había dicho estas cosas, era porque había personas que decían que yo estaba acosando artistas, lo cual no era cierto. Y cuando yo le pedí pruebas de lo que estaba diciendo, se negó a dármelas, diciéndole que no tenía autoría y que no tenía el derecho al cual justificar de lo que yo hacía. Yo discrepo en aquel entonces porque ya sabía que era el acoso, y yo hasta ahora lo sé, que la palabra acoso no es como muchos creen. Y luego de aquel entonces yo no quise saber absolutamente nada de ese tipo, pues sabía que estaba mintiendo. Y puesto que mucha gente le creyó esa mentira, yo me fui airado y furioso. Y puesto que muchos sabían de que esta persona estaba mintiendo y le creyeron, decidí apartarme de todo y hacer mi propio camino por cuenta propia. Pasaron meses de aquel entonces y su presencia se hizo más notoria, porque esta persona acostumbraba a comisionar grandes cantidades de dinero a otros artistas para los dibujos. Y yo creo que en esa parte no soy dueño de quién gasta más y quién gasta menos. Pero había un tema que nunca me dejó tranquilo, porque en un día dado pidió un dibujo al cual sí llegó a ofenderme demasiado, y se trataba sobre el personaje de Cory y un personaje que no voy a mencionar en aquel entonces. Este dibujo al cual lo veo sí me hace enfurecer, y sí los dije a anotar en muchos lugares que estuve. Luego de ese acontecimiento fui a preguntarle al artista sobre lo que había pasado,
Obviamente fui de manera cordial, le pedí su ayuda y le pregunté quién fue la persona al cual había comisionado esta imagen. Él, obviamente, con su profesionalismo, no pudo revelar la información de su cliente, en el cual yo sinceramente acepté de buena manera, pero indicándole que ese dibujo había traído un problema. Yo de buena manera acepté su respuesta y le indiqué que ese dibujo había traído muchos problemas. Y no lo hago con el énfasis de decir que todo era culpa de uno y culpa de otro, sino porque en mi mente aún yo pensaba que Cory era mi amigo y que ese dibujo había subido sin su autorización. Luego de ese mensaje, al día siguiente me topo con la noticia de que este tipo llamado Midgar fue al Sin Server y obviamente con su rol de moderador y admin que tiene en ese lugar, hizo un llamado a todo el público en general diciendo que yo había clamado que me estaba robando el personaje. Cuando en ningún momento lo especifiqué, en ningún momento aclaré que yo era propietario del personaje. Claro, sí, pude haber dicho que era un mensaje de odio, un mensaje que no le agradaba al autor, pero yo no lo sabía. Y si me hubieran dicho tal vez que me estaba equivocando, hubiera aceptado, pero no. El tipo decidió hacer una campaña masiva invitando a todos a participar en contra mía. Y bueno, está bien, que tengas algo en contra de mí no tiene nada de malo, pero mentir y exaltar a todos los demás para que vayan en contra de mí, yo creo que es una de las cosas que para mí resulta que es de cobarde. Una persona que tiene miedo o una persona que no tiene los escrúpulos para poder dañar a los demás para conseguir su objetivo. El caso que yo esta información la recibo tiempo después. Y no fue así como muchos indican que yo sabía lo que hacía o yo sabía en lo que me estaba metiendo. Yo absolutamente no hice esto con el afán de molestar o el afán de querer incomodar a los demás. Luego de aquella acción que el tipo hizo, comenzó nuevamente otra campaña de que todo lo que yo hiciera estuviera mal. Cualquier dibujo que hiciera, le buscaría al menos a un poco de defecto o un poco de que esto no tiene sentido. Tal es así que muchas personas empezaron a decir su testimonio de que yo era mala persona, de que yo había acosado a los demás, de que yo estaba incitando a un menor a participar en mis revueltas, cuando en ningún momento menciono a los menores aquí. Yo aclaro siempre que yo nunca acosé a ningún artista. Y si no saben la palabra del concepto acosar, vayan a un diccionario o busquen por internet qué es la palabra acosar. Yo conozco muy bien lo que es el acoso y yo nunca lo he hecho. Y yo he tenido amigos, claro, he tenido amigos menores de edad, pero los trataba de la misma manera que trato a los demás. Yo lo trataba como un amigo, no lo trataba como un objeto, no lo he tratado como una persona para pasar este contenido implícito. Así que no pueden culparme de algo que ni siquiera tenía las pruebas en aquel entonces. Luego de aquella revuelta, luego de aquellas cosas, comenzaba a notar un comportamiento que se repetía, un patrón. Había un patrón de todas estas cosas que yo empezaba a notar, porque tanto dos usuarios comenzaron a decir, este tipo me pasó información de que Max es así. Este amigo me pasó información de que Max es así y yo recién abrí los ojos. Y es ahí cuando me doy cuenta que mi ex amigo, el Rising, había dicho todas estas cosas justo ese día en cual yo lo desafié y lo reté. Caso curioso, ¿no? Caso curioso que de ese tipo se la pasa alegando que es una de las personas que más influyen en este fandom y que este tipo se alega de muchas cosas más de las cuales quizá yo no lo conozca, pero sus amigos más cercanos lo conocen.
En este punto menciono sobre un día en particular. Fue el día 6 de enero del año 2022, en la cual yo estaba en mi grupo de amigos y Discord me manda una notificación de que un amigo mío me había etiquetado para ingresar a un grupo de 3 personas. Yo al ingresar en ese grupo me doy cuenta que ahí estaban 2 personas. El cartoon llamado Cory y Midgar junto conmigo, en los cuales me empiezan a hablar y empiezan a decirme que está prohibido utilizar sus personajes para mis dibujos, y no por la simple razón de decir te prohíbo y ya. Las razones por las cuales me dijo que yo estaba prohibido era por el constante acoso que hago a los artistas y el constante ataque de odio hacia otras personas. Yo en ese momento estaba estresado y me encontraba casi enojado, así que con el debido respeto le dije que me escribiría de forma personal, porque estábamos en un grupo de 3 y no me gusta hablar en mancha. Le dije, escríbeme de forma directa porque no quiero hablarte delante de terceras personas, porque sabía que Midgar estaba ahí y no quería su participación en esa llamada, a lo cual Midgar se metió en la conversación y dijo que yo mentiría. Y yo personalmente agarré y me salí de ese lugar porque no tenía nada que hacer, no quería decirle nada delante de ese tipo. A lo cual el autor llamado Cory se acerca y me comienza a hablar otra vez, diciéndole que no podía utilizar a sus personajes, que no podía utilizar por las razones que me había dicho anteriormente. En ese momento yo respondo y le digo de forma tajante, a ti te han mentido. Y yo personalmente no tengo nada en contra tuya, no tengo nada en contra de tus creaciones, porque lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. A mí me gustan sus personajes y no tiene que interferir lo que yo haga. En su momento, claro, él tenía un proyecto y no me gustaba, pero nunca utilicé mi gusto para poder imponerlo a los demás y decirle, oye, no miren este contenido, vean el mío. Eso yo jamás lo hice, como muchos suelen alegar. El tipo no me creyó y cuando le quería explicar las cosas se fue y me bloqueó. Al día siguiente, gracias a un amigo al cual me pasó la información de todas esas capturas, me indica que el tipo llamado Cory empezó a alegar de que no quería hacerme responsable de lo que yo había hecho, que yo mentía sobre mi declaración y que estaba incluyendo a terceras personas, los cuales jamás fue cierto. Yo creo que mayormente influenció la traducción de mis palabras como para poder tan siquiera explicarlo. A raíz de esa declaración que dio mi ex amigo, nuevamente las personas empezaron con su escala de hate. Empezaron a hatear mis dibujos, empezaron a hatear mi trabajo, empezaron a hatear todo de lo que yo hacía. Incluso mis amigos también comenzó esa campaña. No como muchos suelen alegar que nunca ocurrió, que lo que estoy diciendo es mentira. Hay pruebas de lo que yo estoy hablando. Luego de haber tocado fondo en cierta parte de mi carrera como dibujante, decidí utilizar otros personajes que quizás no eran de mi propiedad, pero a mí me gustaron. Y gracias a la idea de un colega, realicé dibujos en los cuales era para mí. Nunca fueron dirigidos a otra persona y nunca fueron dirigidos a un grupo en común, pues yo todo lo que hago es para mero gusto. Y nuevamente, el autor de esos personajes no se encargó de hablar conmigo, como muchos deberían haberlo hecho, sino que fue y se quejó junto a los demás al servidor que tanto mencionan, el Sin Server. Diciéndole que yo era un asco de persona, que me fuera al infierno y cosas así. Bueno, a este punto ya me lo tomaba las cosas con humor. Me gustaba que se enojaran, porque no podía creer hasta qué punto el fanatismo de una persona llega a ser capaz solo porque no estás de acuerdo con las demás cosas, ¿no? O sea, a mí me gustan ciertas cosas y yo no puedo imponer a los demás qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero a estas personas les encanta ese tipo de contenido. Les encanta estar encima de todo y que todo el mundo
haga lo que ellos dicen, y si no estás a su favor, te comienza el hate, te comienza el bardo, te comienza el rechazo hacia los demás, y no solo de una persona, sino que son varios. Es un colectivo que muchas personas saben de lo que estoy hablando, y quizá no lo hablaron en su momento, por temor, por las represalias, o porque tenían amigos en común. Pero también me empezaba a cansar ese trato que le daban, no solo a mí, sino a los demás. Y hablando del tema de la autoridad de un personaje, yo estoy 100% de acuerdo en que tanto una persona se respeta siempre y cuando la otra te está respetando. Y mira, yo en este año o el año anterior pude haber cometido quizá los errores de haberme llevado personajes que no eran míos. Pero este grupo lo había hecho muchos años anteriores, cuando en aquel entonces el artista llamado Patano aún existía. En épocas anteriores llevaron el personaje de Pepe Mai, un personaje que fue creado por él del fandom. Gracias a la captura de otra persona, cual me sigo hablando, llegó a nosotros una información nueva. Que estas personas empezaron a insultar a otro tipo que resultamente era mi amigo. Quizá lo insultaron porque era él, o lo insultaron solo porque tenía un tipo de amistad. En el cual mi amigo respondió que no estaba de acuerdo en lo que ellos hacían, porque tanto como a él y a muchas otras personas le tomaron su personaje para hacer no solo un dibujo, sino le hicieron 2 dibujos en los cuales el tipo no le habían pedido permiso y estaban en contra. Y no puedo creer cómo pueden ser tan hipócritas, porque a mí sí me echaban bardo por todo lado por utilizar personajes que no eran míos. Pero ellos utilizaban personajes que no les pertenecían, y justo cuando su autor había dicho que no estaba de acuerdo en todo lo que ellos hacían. Y al punto que voy es que, ¿cómo puede ser tan hipócrita para hacer eso y luego venir a criticarme a mí? Y bueno, eso era un punto a negar de que no estaba completamente en lo cierto en estos tipos. Porque claro, tira la piedra y esconde la mano, pero cuando le juzgas por ellos mismos, ellos alegan de que es todo una broma, de que todo no tienes que tomártelo en serio porque esto es internet. Claro, porque solo su grupo puede hacer lo que quieran, porque solo su grupo puede hacer lo que se les antoje. Incluso en su momento llegaron a dibujar a Lina, que es el personaje de Javi Suzumiya. Unos meses anteriores, al realizarte este video, una persona empieza a etiquetarme en Twitter diciendo que soy mala persona, diciendo que soy casi todo lo peor de que el mundo se puede imaginar. Obviamente yo le respondo, no de forma educada y tampoco de forma de decir quiero ser tu amigo. Voy y le digo que lo que está diciendo, al menos me lo hubiera dicho de forma privada, de forma interna, y que todo lo que me está acusando también él es hipócrita, porque él también había dibujado un personaje sin su permiso. En su respuesta, de manera altanera y sin descaro, me responde de que poco o nada le importa lo que piense uno y que yo soy la única persona que no puede hacerlo. Y claro, todos tienen la libertad de poder criticarme, pero cuando tú haces mal no te llegan a criticar, ¿no es así? Otro punto a recalcar viene del 1 de marzo del año 2022, en la cual un artista al cual yo aprecio y es mi amigo, nos invita a que nos unamos a su servidor, el cual era privado y se hizo de forma pública. De todos los ánimos posibles a recibirlo de buena manera, porque era mi amigo en el que quería estar en su servidor para poder conversar quizá más adelante o quizá en un futuro poder jugar algún tipo de videojuego. Todo normal hasta ahí en ese momento, hasta que en un par de minutos Midgar, la persona con la cual ya habíamos tenido dificultades antes, va y me empieza a encarar diciendo cosas que no habían pasado.
Cosas que quizá él se los inventó o quizá alguien se los dijo, porque esas mentiras siguen siendo mentiras y hasta ahora no tenía ninguna prueba de lo que estaba diciendo. Yo, mi afán de decir que esto no me importa, decir que esto no va, me olvido del tema y hago otras mis cosas. En un par de horas más regreso y me doy cuenta de que me habían expulsado del lugar de mi amigo. Y yo me pregunto, y nunca me dieron la razón y nunca me dieron el por qué me habían echado. Pero quizá las razones más que eran obvias eran porque le habían dicho que me expulsaran. Y para mí es de ser un cobarde manipular a una persona que se encuentra en un estado delicado, porque tanto el artista que me había invitado a su servidor se encuentra en un estado de que no puede ejercerse como las demás personas. Se encuentra en un estado de salud muy delicado y mentirle de esa manera para poder perjudicarme estaba mal. Lo manipularon, le mintieron justo en su peor momento y en su peor condición. Y luego fueron a su servidor a decir que yo me había salido porque tenía miedo, porque no quería dar la cara, cuando eso no fue así. Yo no me fui porque quería o porque quería alejarme de los demás. Yo me fui porque ustedes me expulsaron de ese lugar sin razón aparente, manipulando a una persona enferma. ¿Se acuerdan que les dije que hubo una vez en la que yo y Ricin éramos amigos? Y claro, era mi amigo, yo lo consideraba un buen amigo, pero luego de aquellas cosas que pasaron, luego de aquel año, todo se volvió diferente. Ya no era la persona que yo solía conocer. Se volvió más orgulloso, más creído y mucho más rabioso de lo que era. Incluso comenzaba a decir cosas que no eran, y obviamente todo le salía porque estaba enojado, porque no pensaba con la razón y porque no pensaba de forma racional, porque claro, sabía que la gente lo iba a apoyar porque él era él y yo estaba en contra de ellos, no porque lo que dibujaran, sino porque habían cosas de que ellos hacían y no me gustaba. A lo cual empezó su Biblia de texto y no solo dijo estas cosas a los que ya conocíamos, sino que fue y le contó a otras personas que no tenían nada que ver, porque la cuestión era así. Yo iba a un Twitter y me encontraba con una persona random o un artista que yo quería invitar. Y justo cuando esa persona llegaba a mi servidor, de alguna u otra manera, se contactaban con esta persona para hablarle más de mí, para hablarle peste de mí, para que se alejara de mí, y así evitaban que yo pudiera entablar otra conversación o entablar otra amistad con un tipo que no tenía nada que ver. Y no fueron una vez, lo hicieron 2 o 3 veces más, de los cuales tengo pruebas y sabes de lo que yo estoy hablando, porque estabas enterado de todos mis movimientos. Porque tú estabas consciente de todo lo que hacía, porque siempre alegan diciendo que yo vivo pendiente de ustedes, lo cual no es así. Yo vivo pendiente de ustedes solo porque ustedes siguen con sus mismas tonterías, con sus mismos ataques, y no solo a mí, sino a varios. Pero eso nunca lo dicen, siempre los encubren, siempre están escudándose porque para eso sí funciona la amistad. La amistad funciona para encubrirse, para decirse todo porque están todos en el mismo círculo. Pero cuando uno piensa diferente, lo echan. ¿No es así? Llega una parte, el 1 de mayo del año 2022, en lo cual tú te comunicas con uno de los amigos que tenemos en común. Esa persona, de forma muy respetuosa, te dirige la palabra y te pregunta cuál es tu necesidad. A lo cual tú insistes e insistes en saber si tiene alguna conexión mía, solo por el hecho de haberme dibujado. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes desconfiar de las personas que tú tanto admiras? Porque sí, cuando ese tipo ingresó al servidor, le aclamabas sus dibujos, le aclamabas de lo que era capaz de hacer, que llegaría lejos. Y ahora en este cuestionamiento
te preguntaba si eras tu enemigo solo por haber sido amigo mío, ¿no? Este mensaje va para mis haters que me están viendo y verán este video. Y también para ti, Rising, Chess o como quieras llamarte, que no puedo creer cómo una persona puede manipular tanto a los demás, cómo puede mentir y poner en contra a otros, solo por un simple malentendido o solo porque te llegaste a enojar con otras personas. No puedo creer hasta qué punto tú llegaste a hacer todo esto y que a qué punto las demás personas te llegaron a seguir. Estas personas que están pendientes de lo que hace tu enemigo o pendientes de lo que hacen los amigos de tu enemigo. Siempre están pendientes de aquellos que no están dirigiéndose. Siempre incitan a los demás a bloquear y reportar contenido de las personas que no están a favor tuyo. Para mí eso es ser despreciable y de todo corazón te lo digo. Eres una mala persona. Y espero que algún día puedas ver y reflexionar sobre todo lo que has hecho. Quizá no ahora, quizá no mañana y quizá en años puedas entender de lo que estás haciendo no está bien. Espero que cambies de verdad.